27 de abril de 2026, estamos en el quinto año y en el día 63 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos. Les doy la bienvenida al informe de situación. Hoy volvemos a ver muy poco del frente, en realidad nada, porque como dije, está pasando muy poco. Pero lo que sí vemos son problemas del lado ucraniano. La vez pasada analizamos los problemas dentro del ejército ruso. Hoy vamos a ver el otro lado y analizaremos los problemas dentro del ejército ucraniano. También vamos a ver videos muy interesantes, videos que hemos obtenido del ejército ruso. Al mismo tiempo, y esto es bastante interesante, las primeras imágenes de los nuevos misiles balísticos del lado ucraniano, específicamente los FP-7 y FP-9, de los cuales hablaremos en medio del informe de situación. Y luego vamos a disfrutar de algunas impresiones interesantes de Corea del Norte sobre la guerra en Ucrania, y después cerraremos el video con otro tema. Vamos a ver cómo las fuerzas rusas actualmente están perdiendo influencia en África, específicamente en Malí, al igual que ya ha sucedido en muchos otros países. Así que hoy realmente estamos llenos de información. Yo diría que empecemos de una vez y arranquemos con el primer tema. El ex jefe del Estado Mayor, Víctor Yushchenko, habló bastante abiertamente en una entrevista sobre un problema que rara vez se escucha de manera tan directa. Su punto es básicamente simple. El ejército ucraniano a veces parece como si fueran varios ejércitos independientes al mismo tiempo. Él menciona ejemplos como los Courtizier, el tercer cuerpo de asalto, Azov o Kraken. Son unidades muy fuertes, sin duda alguna, pero en parte operan con sus propias estructuras, ideas y sobre todo con sus propios proyectos, equipos e incluso estrategias. Y es ahí donde empieza a volverse problemático. Cuando algunas unidades de repente empiezan a anunciar reformas para todo el ejército, simplemente surge la pregunta de quién tiene realmente la autoridad aquí. Uno pensaría que sería el alto mando o el Estado Mayor quienes tendrían el control aquí. Pero eso no corresponde realmente a la realidad, porque generalmente solo capacitan a subunidades en una dirección específica o en un sector, y luego asignan tareas. La ejecución de las órdenes y su cumplimiento siguen estando a cargo de los comandantes de unidad y dependen únicamente de la estructura subordinada por sí sola. Y luego, por supuesto, lo hacen a su manera. Entonces, si una unidad se ha especializado totalmente en la guerra de drones, cumplirá sus tareas de manera diferente a una unidad que está extremadamente enfocada en la guerra de posiciones. Además, los ucranianos tuvieron durante mucho tiempo el problema de que casi todas las brigadas trabajaban y actuaban de manera independiente. Al final, eso provocó que tuvieran un problema extremo de coordinación y, sobre todo, de comunicación. Porque así, muchas brigadas recibían las tareas de un pequeño Estado Mayor, las cuales realizaban de manera independiente, sin conocer la misión ni los recursos de las unidades vecinas. Y si no sé cómo está posicionada la unidad a mi derecha y a mi izquierda, en realidad debería cubrir mi flanco. Y tampoco sé nada sobre sus métodos, estrategias y forma de actuar, ya que apenas han hablado entre sí o han sido coordinados, entonces hay un gran problema. Y eso lo resolvieron con el Core System, un nivel táctico intermedio entre el Estado Mayor y las unidades. Pero ahora este problema no solo afecta a las brigadas, sino a formaciones completas, porque el Core System resolvió el problema, solo que ahora se reconoce en un nivel superior. Él da un ejemplo muy concreto. En una operación en la zona de Kupiansk, aparentemente tardaron 2 semanas en aclarar quién tenía la responsabilidad y quién estaba al mando. 2 semanas, por favor, eso lo dice todo. Sobre el liderazgo también comentó que una sola persona no puede tener una visión completa de todo lo que sucede. Si en el liderazgo muchas cosas se controlan de manera centralizada a través de una sola persona, mientras que las unidades en el terreno trabajan y actúan cada vez más de forma independiente, eso en algún momento deja de funcionar. Se refiere principalmente al jefe del Estado Mayor, Oleksandr Syrskyi. Es un muy buen comandante para una brigada, pero no para todo un ejército, ya que constantemente cae en el microgestión y sigue pensando en términos de tamaño de brigada. Y esa es una crítica que no solo viene de él, es una crítica que yo mismo ya he expresado varias veces y que muchos otros también han mencionado antes que yo. Eso significa que no es nada nuevo ni algo que solo se haya notado en un círculo muy pequeño de personas, sino que es algo que probablemente es conocido en todo el frente. Él, por lo que parece, no es el jefe del Estado Mayor más popular. La pregunta, por supuesto, es ¿cuánto tiempo podrá mantenerlo así sin cambiar su manera de actuar? Y ahí hay problemas de los que ya hemos hablado antes, solo lo repito muy brevemente. Por ejemplo, a menudo hubo incidentes en los que Syrskyi decidió hasta el nivel de comandante de pelotón
dónde debían cavarse trincheras a lo largo del frente, aunque eso no es su tarea. Esa es la tarea de los comandantes de pelotón en el lugar, y ellos las reciben de los comandantes de compañía, quienes las reciben de los comandantes de batallón, quienes a su vez las reciben del comandante de brigada. Y este las recibe a través del cuerpo, y el cuerpo a través de Sirski. Ese es el orden correcto en esta jerarquía. Que un jefe del Estado Mayor General baje hasta el nivel de los comandantes de pelotón y dé órdenes directamente pasando por encima de toda la estructura. Y con eso están lidiando actualmente los ucranianos. Las grabaciones supuestamente muestran cómo un grupo de soldados rusos en el frente excava un túnel a mano. Por supuesto, no se puede confirmar esto de manera independiente. Sin embargo, la escena parece bastante plausible para lo que se ve actualmente una y otra vez. Mucho trabajo manual, mucha improvisación, y tampoco hay pilares de soporte. No soy un experto en construcción de túneles, pero sé que mi audiencia es bastante diversa. Seguramente aquí habrá alguien que pueda evaluar a partir de cuándo eso se vuelve problemático. Estos túneles suelen tener un propósito claro: movimientos cubiertos entre posiciones, acercamientos a las líneas enemigas o simplemente protección contra el reconocimiento con drones. Sobre todo los dos últimos son bastante interesantes para esta guerra. Los rusos tampoco están librando una guerra de guerrillas como lo hizo el Vietcong en su momento, por lo que podemos descartar o dejar de lado las otras ventajas de un sistema de túneles. La empresa ucraniana Firepoint presentó dos nuevos conceptos de misiles balísticos en una conferencia de seguridad en Polonia, FP7 y FP9. De eso ya hemos escuchado mucho. Pero para algunos de los asistentes a la conferencia, probablemente fue algo nuevo. Hasta ahora solo se han mostrado diseños de una serie de pruebas confirmadas, que ya hemos visto antes en el informe de situación, pero aún no se han utilizado en combate real, aunque Ucrania ya había anunciado algunos para 2026. Con esto, Firepoint continúa desarrollando sus propias capacidades de largo alcance. Después de los proyectos anteriores, aquí está claro que se apunta a un mayor alcance y un impacto más fuerte. Pero ahora vemos un modelo completamente oficial aquí de ambos misiles. Y mire la de la derecha. Voy a poner una imagen del misil balístico ruso Kinzh al lado. Así puede ver de dónde probablemente se inspiraron. Podría ponerse interesante. En Corea del Norte se inauguró un monumento para los soldados caídos que murieron en la guerra del lado ruso. El líder Kim Jong-un declaró abiertamente que Corea del Norte seguirá apoyando a Rusia, expresamente en el contexto de la soberanía y la integridad territorial. Lo interesante de las grabaciones publicadas aparece al final del video, ya que ahí vemos vehículos occidentales dañados, entre ellos un Leopard 2 A4, un AMX-10 RC y un Husky. El problema es que hasta ahora no hay informes confirmados de que fuerzas norcoreanas hayan capturado jamás esos sistemas, ni que hayan luchado contra ellos. Eso significa que los rusos probablemente entregaron los vehículos a los norcoreanos, con lo cual se construyeron una especie de pequeño museo al aire libre. Aunque eso tampoco es del todo cierto, más bien es un lugar del futuro, porque incluso este material, que para nosotros ya está un poco anticuado, sigue siendo de mayor calidad y más avanzado que lo que usan los norcoreanos para luchar. Pero aparte de eso, siendo sinceros, a los dictadores les encanta este culto y las construcciones ostentosas, o uno que otro monumento conmemorativo. Pero también debo decir que para esa corta misión en la región de Kursk, como recuerdo de su nacimiento y de los soldados caídos, aún logró hacer mucho más que lo que nosotros hemos hecho por nuestras tropas después de varias misiones del ejército alemán. Pero claro, son dos mundos completamente diferentes. En la noche, Odessa fue objetivo de un masivo ataque ruso con drones. No fueron alcanzados solo objetivos militares individuales, sino zonas residenciales e infraestructura civil. Varios edificios de departamentos, un hotel, almacenes y vehículos resultaron dañados. Según la información más reciente, al menos 10 personas resultaron heridas, entre ellas 2 niños. En las grabaciones se puede ver cómo los drones impactan directamente en los edificios, es decir, no son daños colaterales, sino realmente impactos claros en zonas habitadas. Esto no es un incendio forestal, sino un camión de municiones ruso que fue alcanzado por un dron. Cada vez es más difícil y eso aplica para ambos bandos: llevar municiones a las posiciones más avanzadas. Los camiones ya corren peligro de ser atacados por drones a solo 60 kilómetros del frente. Sin embargo, un camión es perfecto para transportar grandes cantidades de material. Cuanto más lejos de la línea del frente tenga que mantenerse un camión para evitar ser destruido, más lejos tendrán que transportar pequeñas cantidades de munición y material a lo largo de una gran distancia. Eso significa que menos material llegará al frente durante mucho tiempo y con grandes esfuerzos. Es increíble el impacto que tienen los drones incluso en la logística, porque solo el hecho de pensar que podría haber drones aquí que puedan destruir un camión obligas a la logística en algunas zonas a no avanzar más.
ni siquiera es necesario que el dron esté presente. Eso significa simplemente que uno debe saber que podría haber drones aquí, y a veces eso es suficiente para detener más o menos toda la logística. Y aún así tiene un impacto tan fuerte en el frente. Malí enfrenta actualmente una de las escaladas más peligrosas en años. Lo que está ocurriendo actualmente en el país parece una gran ofensiva coordinada que ha afectado simultáneamente a varias regiones y está tambaleando el equilibrio de poder. En muy poco tiempo se han reportado ataques provenientes de direcciones muy diferentes. Especialmente en el norte, las fuerzas tuareg avanzan, mientras que en el sur y el oeste, alrededor de la capital, están activas grupos islamistas armados. Estos movimientos paralelos ponen al gobierno bajo una presión enorme. Un lugar especialmente simbólico es la ciudad desértica de Kidal. Desde hace años se considera una región clave en el norte. Ahora parece que ha caído nuevamente en manos de los rebeldes. Combatientes armados controlan edificios centrales, mientras que las tropas estatales aparentemente tuvieron que retirarse. Para el mando militar, esto también es un duro revés, ya que precisamente esta región estuvo durante mucho tiempo en el centro de su estrategia para restablecer el control sobre todo el país. También fuerzas internacionales se ven afectadas. Informes y grabaciones indican que unidades rusas se han retirado de las zonas en conflicto. Se dice que sus vehículos llevaban banderas blancas, lo que indica una retirada ordenada. Al mismo tiempo, aparentemente los soldados del gobierno local fueron abandonados por los rusos. Bueno, vemos de nuevo cómo aquí se entiende la palabra amistad con Rusia. Pero la situación no se limita solo al norte. En la capital Bamako y sus alrededores también se produjeron incidentes graves. Especialmente interesante, en Cacha, un importante sitio militar y lugar de residencia de altos oficiales, se reportaron explosiones. Ahí también se atacaron deliberadamente instalaciones importantes. Incluso las principales vías de comunicación alrededor de la capital estuvieron parcialmente bloqueadas. La estrategia detrás de esto parece clara: crear varios focos de conflicto al mismo tiempo para sobrecargar a las fuerzas de seguridad. Mientras en el norte se conquistan territorios, en el sur los centros políticos y militares están bajo presión. Además, otro incidente en esta zona está empeorando la situación. En el este del país, un helicóptero militar fue derribado. Los primeros indicios apuntan a que fue alcanzado por los rebeldes. Por supuesto, tales pérdidas demuestran que los atacantes no solo están coordinados, sino que también están bien equipados militarmente. En general, la operación parece un plan bien coordinado entre diferentes grupos. Una alianza de fuerzas tuareg separatistas y combatientes islamistas parece estar persiguiendo objetivos comunes en este momento. Sin embargo, la cooperación no es completamente nueva, pero su intensidad actual sorprende a muchos observadores. Mientras tanto, el gobierno intenta demostrar control. Las autoridades oficiales hablan de daños limitados y enfatizan que la situación está bajo control, pero al mismo tiempo se imponen toques de queda y siguen llegando informes de combates desde varias regiones. Hasta ahora no ha habido apariciones públicas de los principales políticos, lo que genera una incertidumbre adicional. Desde una perspectiva histórica, la situación es especialmente delicada. Hace años ya se dieron desarrollos similares, cuando los rebeldes en el norte intentaron establecer sus propias estructuras y los grupos islamistas ganaron influencia. Las intervenciones internacionales lograron estabilizar la situación a corto plazo en ese entonces, pero tras los cambios políticos y la retirada de las fuerzas occidentales, el equilibrio de poder volvió a cambiar. Hoy Malí vuelve a estar en un punto crítico. El norte amenaza con desestabilizarse de nuevo, mientras que al mismo tiempo el centro de poder en el sur está siendo atacado y una potencia protectora que Malí contrató, es decir, Rusia, actualmente está capitulando en algunos ámbitos aquí. Si esta dinámica continúa, el país podría enfrentarse a una nueva crisis de gran magnitud. Así que los próximos días serán decisivos para saber si el gobierno puede recuperar el control o si las posiciones se endurecen aún más. En este momento, eso sigue siendo totalmente incierto. Lo único claro es que la situación ha alcanzado un nuevo nivel de escalada. Con esto agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Algo Crew. Un agradecimiento especial para el teniente coronel Reneke, Siladitiv y Ferdio Meirhofer. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar y nos vemos en el próximo informe de situación.